amigos televidentes, estamos de regreso a la segunda parte de nuestro programa con nuestro invitado de honor, el director ejecutivo de FUNIDES, Juan Sebastián Chamorro, que por cierto vamos a felicitarlo, un nuevo formato, un nuevo diseño. Vamos a pedirle, flaco, que lo enfoque, ¿verdad? Modernizándose y cambiando el tipo de la presentación. Juan Sebastián, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros para compartir. Muchas gracias, Jaime, por la invitación también y estar aquí en tu programa. Hay mucha expectativa alrededor de 2015. Venimos de una sequía, los precios de nuestros productos de exportación no están altos. Se habla de seguir desgraciadamente la tendencia negativa de baja productividad, el rendimiento de nuestras tierras, pero todo el mundo habla. El Fondo Monetario, tuvimos aquí hace un par de días, el día martes, el doctor Francisco Aguirre de Casa, que trajo las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que andan alrededor de un 3,5-4%, el Banco Central habla de 3,5-4%, a pesar de que estamos sin los TPL y los otros argumentos que te mencioné hace unos cuantos minutos. ¿Por dónde comenzamos con ustedes? Bueno, a ver, el escenario del 2015 se proyecta con altos y bajos. Hay varias cosas que juegan en distintas direcciones. El precio del petróleo, para comenzar. El precio del petróleo va a continuar bajo en el resto del año y se va a sentir en el 2015 el efecto pleno de esta reducción. Acordate que el petróleo todavía para julio, agosto del año pasado ya seguía alto, pues entonces en el 2015 vamos a tener el efecto pleno de esta reducción de los precios del petróleo. Incluso en el informe anterior nosotros veníamos reiterando de que históricamente el precio del petróleo cuando baja se trae para abajo también lo que se llaman los commodities, son principalmente los productos de exportación de Nicaragua y en realidad en general de todo, no solamente lo que exporta Nicaragua, sino también otros productos como el trigo, el maíz amarillo, porque estos productos utilizan combustibles para su producción y su transporte. Entonces no deberíamos de esperar que el precio del petróleo suba, pero tampoco deberíamos de esperar que el precio de las exportaciones suban. De hecho, se espera de que el precio del café va a estar más o menos mantenido o tal vez hacia la baja. Esto es debido a que viene probablemente una cosecha buena de Brasil y va a inundar el mercado. Lo mismo está pasando con el azúcar. El azúcar está pasando un momento bastante complejo en este momento. Ha bajado más de 20% el precio internacional del azúcar. Hay inventarios abundantes en el mercado mundial, de tal manera que las exportaciones de azúcar en términos de valores probablemente no aumenten este año. Tal vez igual le podría pasar al café. El oro, que tuvo un año de descenso en el 2014, la misma historia, aunque la disminución va a ser un poco menos. Tal vez al final del año las exportaciones de Nicaragua podrían ser positivas. Pero sigue siendo sumamente rentable. Sí, no, definitivamente, pues, y la carne sí es el único producto que se proyecta que va a aumentar aún más de lo que aumentó en el 2014. Es el único producto que tiene una perspectiva positiva. Sí, la carne de exportación. Ahora, ¿basado en qué? Porque te oí, el primer argumento que usaste ahorita, el primer punto es la baja del precio del petróleo. Muchos, digamos, expertos, no identificados con el gobierno, pongámoslo de esa manera, han dicho que la reducción del precio, tanto del combustible, de la energía eléctrica en este país, han sido simbólicas, han sido insuficientes a lo que realmente podría haberse bajado. Ayer, si no fue que ayer o antier, el presidente Ortega en una actividad con la policía anunció prácticamente que no iba a volver a haber rebaja de la tarifa de energía eléctrica y puso como ejemplo que un inversionista canadiense le había dicho que podía, con el precio como estaba la energía eléctrica, podía producir una enorme cantidad de empleo en este país. Lo que dice que si somos suerte, pues con este 7% nos vamos a tener que fajar. Y ni siquiera se tocó el tema del pliego tarifario, pues ni siquiera
se menciona el pliego tarifario. Hablar con otra gente, aquí Néstor Avendaño dijo de que el combustible debería haber bajado alrededor de un 30%, es lo que deberíamos, el consumidor es lo que debería estar recibiendo, y ha dado alrededor de un 10, 12%, te quitan 1%, te lo vuelven a subir, te bajan centavos, te aumentan pesos y te vuelven a bajar centavitos, así lo tienen. Entonces, ¿cuál es el impacto que va a tener? Pues, o sea, realmente nosotros no estamos recibiendo los beneficios que podríamos estar recibiendo de esta caída del precio del petróleo, según estos expertos. ¿Vos coincidís con ellos o diferenciás con ellos? No, absolutamente, los efectos no son los efectos totales y la explicación es bien variada y depende del tipo de producto. En el caso de la energía eléctrica ya sabemos por qué no se ha trasladado el efecto pleno, la reducción del petróleo, del precio del petróleo a las tarifas eléctricas, porque hay una deuda que había que pagar, y segundo porque hay una nueva disposición de crear un fondo de lucha contra la pobreza. Eso se lleva un 35% de ese disminución que debería. Nosotros en principio no estamos de acuerdo porque creemos que eso se debería de trasladar directamente al consumidor, le hace más bien eso en el bolsillo de los consumidores, en el bolsillo de los industriales y los comerciantes, que en un fondo que todavía no sabemos en qué va a ser utilizado. O sea, beneficiaría más al país. Que esos 35% se aplicara directamente a la reducción de la tarifa, sí, que cualquier proyecto que se pueda financiar. Bueno, cualquier proyecto es mucho decir, ¿verdad? Tal vez podría haber un proyecto que es sumamente rentable y de esa plata se utilice, pero por un asunto. Pero el monto no es tan insignificante como para decir que aquí vamos a crear un proyecto de esos de impacto. Yo creo que le podría generar mayor beneficio a la economía este traslado al consumidor, además de que se eliminaría este sentimiento de que, bueno, no estoy recibiendo todo la reducción plena. Igualmente, el tema del combustible, el diésel y la gasolina, no se ha trasladado toda la reducción que ha habido en el precio internacional por diversos motivos. Algunas personas han explicado de que esta reducción de tasa, de tarifas, de precios de los combustibles se determinan en Guatemala, ni siquiera se hace aquí en Nicaragua. Entonces ahí hay estructuras de mercado que juegan, digamos, en función de eso. Pues entonces cada reducción o falta de reducción plena de todos los impactos depende de razones diferentes, y habría que ver qué se puede hacer para que le llegue más al consumidor. Le guste o no a algunos funcionarios públicos, ustedes, FUNIDES, ya son un punto de referencia. Los análisis que ustedes hacen, los comentarios que ustedes hacen, tienen peso a la generación de opiniones y de toma de decisiones. Cuando el tema, por ejemplo, energético, y ustedes van a hacer estos informes, ustedes tienen la oportunidad de hablar con funcionarios públicos, me imagino que con Bayardo, con Álvaro, con gente que tiene que ver en la parte económica. Consultaron a las petroleras para ver exactamente, porque aquí nadie sabe, está claro, quién es el que se lleva el principal pedazo de pastel en el área del combustible, pongamos en la gasolinera, donde pagamos. Todavía no te puedo decir. Algunos dicen que es el importador, otros dicen que es la distribuidora. Lo mismo en el sector energético. Consultan ustedes con las diferentes, y dos, ¿quién se lleva el principal pastel, pedazo del pastel? ¿El que importa el petróleo, el que la refinería o el que distribuye? Y lo mismo en el precio en la casa de energía eléctrica. Bueno, con relación a tu primera pregunta, nosotros consultamos en la medida de verdad que se puede a funcionarios del Estado que están en la determinación de estas políticas. Cuando nosotros sacamos recomendaciones de previo, se las enviamos como en primer lugar como cortesía, y segundo para ver si tienen alguna reacción al respecto, a ver si hay, porque usamos datos de las instituciones públicas. Fíjate que en el tema de energía, el Ministerio de Energía y Minas y el INE publica en su página web bastante información que te permite hacer buenos análisis, ¿verdad? Están los pliegos tarifarios, están las tarifas por cada uno de los sectores, está el número de consumidores, etcétera. Entonces te da una información suficiente para poder sacar conclusiones que están
incluidas en el informe de coyuntura y que, dicho sea de paso, además, Jaime, en el transcurso del año vamos a seguir trabajando el tema de la energía de una manera más profunda. Vamos a hacer un trabajo más amplio donde vamos a tocar el tema de la energía en todo su ámbito. Ahora bien, ¿quién se lleva esta parte del pastel? Pues depende, como vos decís, no hay un sistema tan transparente que uno le pueda asignar, ¿verdad? Pero uno puede deducir. Si tenés a César, por ejemplo, Zamora, que te dice que como generador se le están reduciendo las tarifas de venta y las tarifas de venta a los consumidores no bajaban, quienes estaban en medio, estaban los consumidores, estaban el distribuidor y la transmisión, pero la transmisión tiene un cargo fijo. Entonces, uno saca la conclusión que es la distribuidora, pero de nuevo es casi por adivinanza, porque no tenemos los datos concretos de que te diga que efectivamente esta plata entró ahí. Y, por ejemplo, el principal asesor económico del gobierno es Bayardo Arce, prácticamente el que le presenta los argumentos finales al presidente Ortega para que él tome la decisión. Bayardo le contesta, entra, por ejemplo, cuando a la recomendación que ustedes hicieron de que era mejor aplicar ese 35% a la reducción de la tarifa y no a proyectos especiales, ¿le contestó el gobierno su argumento o no le contestó el gobierno? Mira, no lo contestó porque ya era un hecho consumado, ya se había publicado el decreto y ya era política hecha, pues, pero justamente aquí en tu programa, la última vez que estuvimos, nosotros estábamos calculando y estimando de que la reducción de las tarifas iba a ser alrededor del 10%. Y esos mismos días posteriores se dio una disminución de ese monto, pues, o sea que nosotros estábamos de alguna manera calculando cuál podría ser la disminución, no pensando tal vez de que se iba a generar lo que se dio de ese 35% al fondo de pobreza, sino que pensábamos de que iba a ser una primera escalada hacia abajo de reducción y que tal vez iba a revisar un poco más adelante. Por eso nosotros pensamos que la cuestión iba a andar alrededor del 10% para ser un poco conservador y ver qué pasaba en el futuro. Esas declaraciones del presidente Ortega hace un par de días, o ayer o antier, de que prácticamente le dijo que no había necesidad, que el país podía salir adelante con esta reducción de las tarifas, con esta que sea, o sea que no va a haber otra reducción de tarifas. Eso afecta negativamente al país en el tema de muchos inversionistas, con los que yo he platicado, dicen que el tema del costo de la energía es un factor negativo aquí en Nicaragua. Cuando te dice el presidente, te da de que no va a haber más reducción de la tarifa de energía en este país, independientemente de que el precio baje o se mantenga, eso afecta. Bueno, en la última encuesta que realizamos, de la cual vamos a hablar en términos generales más adelante, el tema del alto costo de la energía aparece como uno de los 3 factores más negativos del contexto nacional, ¿verdad? Aparece como entre los empresarios como el factor que más les está afectando. Otra forma de verlo también es ver los periódicos, internet, y cuánto se ha reducido las tarifas eléctricas en Centroamérica. A Guatemala han dado por el 30%, El Salvador ha reducido, Honduras no estoy seguro, pero... Guatemala ha reducido alrededor de un 30%. Sí, en el transcurso del último año y medio, ¿verdad? Me debe un almuerzo el Chano, porque el Chano decía que la verdad aquí en Nicaragua había sido alrededor en Centroamérica había sido alrededor de un 10%. Bueno, es que Centroamérica, digamos, Costa Rica no la reduce tanto porque solo tiene un 10% de hidrocarburos. Entonces, pero Guatemala sí bajó el 30%. Guatemala sí lo ha bajado en 2 tantos, ¿verdad? Lo ha bajado al inicio, en enero, y un poco a mediados del 2014 también lo bajó. Hoy en la mañana, Bayardo Arce en su despacho va a recibir a la junta directiva o a los representantes de CONIPYME, que la vez pasada fueron los que más, pues pongámosle después del COSEP, o una organización la que más reclamaron por la reducción de una tarifa de energía eléctrica. ¿Qué tanto negativamente influye en la pequeña y mediana empresa el costo de la energía? Nosotros tenemos aquí que hay, según esta información de la encuesta anual industrial de manufactura del Banco Central, hay aproximadamente en esta encuesta 2.000 empresas medianas, no pequeñas, sino medianas, donde el porcentaje de sus costos totales anda alrededor del 3%.
Cuando se le hace la misma pregunta a empresas grandes, anda alrededor de 1.9%. O sea, es casi un tercio más de costo en términos porcentuales de la energía eléctrica para las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, la que más le afecta, según esta encuesta, está todo lo que es madera y cuero, los zapateros, la madera, los carpinteros, los que trabajan pues la madera, los que trabajan el cuero, no metálicos también. Entonces el planteamiento es bastante racional. A ellos, como tienen ventas pequeñas y consumen altos niveles de potencia de energía, su proporción de costo es más alta, pues entonces ahí pues lo que se ha planteado pues me parece correcto de que las tarifas estén diferenciadas a los más pequeños en consumo. Nosotros no estamos en desacuerdo en que las tarifas estas se hayan reducido mayor proporcionalmente a los de menor consumo, porque proporcionalmente, como parte de su ingreso, forma un mayor componente. Lo mismo ocurre con los hogares. Los hogares más pobres consumen aproximadamente el 5% de todo su presupuesto, de todos sus ingresos en energía eléctrica, a pesar de que solo tengan un bombillo, un abanico y tal vez una refri. Los hogares más ricos, ¿verdad?, consumen aproximadamente el 2%, del 5 al 2%. Oscar Carrión, el doctor Oscar Carrión, que se autodenominó el defensor de los usuarios, y él ha dicho que quiere ser presidente del INE, lo criticó fuertemente e inició una campaña desde que ustedes presentaron el informe hace 2 días, acusándolos de que ustedes estaban proponiendo que el subsidio al pequeño consumidor se anulara y que se le cobrara una tarifa normal. ¿Es cierto ese señalamiento, esa acusación? ¿O basado en qué hizo eso? Él lo hizo basado en unas declaraciones que salieron publicadas en el diario La Prensa. Pidió que desmintiéramos o aclaráramos el tema del periódico. Pues si nos pusiéramos a aclarar las publicaciones que salen diario, pues no tendríamos otro trabajo más que eso. Pero usted no ha propuesto, pues nosotros no hemos propuesto eso. Nosotros lo que hemos propuesto, y siendo un ejercicio, es lo siguiente: hay aproximadamente 700.000 consumidores que están bajo el subsidio. Ahí hay personas, Jaime, que pagan hasta 45 córdobas al mes de energía eléctrica, y hay otros que pagan hasta 600 córdobas. Entonces lo que nosotros decíamos es un poco la lógica de esta reducción gradual. Hay un tramo bien grande de consumidores de que tienen una tarifa subsidiada, y entonces hay una estructura donde es posible que sobre todo en el tramo más grande de consumo haya gente de que no está dentro de los rangos de pobreza. Eso fue lo único que dijimos, ¿verdad? Pensando en una cosa muy importante, que es la focalización de los subsidios. Así como nosotros también tenemos observaciones sobre las exoneraciones, que no estamos de acuerdo como herramientas de desarrollo, así creemos nosotros de que los subsidios tienen que estar orientados hacia los más pobres para que puedan cumplir su función redistributiva, ¿verdad? Vos podrías perfectamente bajarles a todos, pero bajarles más a los que están de 0 a 25 kilovatios hora, y a los otros les bajas un poquito menos, y así tener una tarifa subsidiada, pero tal vez un poco escalonada. Pero eliminar subsidios en ningún momento se dijo. ¿Qué tendría, para terminar el tema de energía eléctrica? Que por cierto la reducción debería de aplicarse en el recibo que vamos a recibir ahorita en mayo, ¿verdad? No en el mes pasado, porque el mes pasado todo el mundo le subió, sí, ¿verdad? No sé si que para agarrar recursos para después pagarlo de la misma plata que nos están quitando. ¿Qué sería más beneficioso para el país? ¿Una nueva reducción de la tarifa de energía eléctrica o un cambio del pliego tarifario? Las dos cosas son complementarias y cumplen funciones diferentes. Pero el gobierno te dice, con lo que he platicado con funcionarios del gobierno, las dos cosas no se van a dar. Dice. Bueno, pues es más, dice, en el pliego tarifario es más difícil para nosotros porque no estamos claros de a dónde vamos a recuperar una plata que vamos a dejar de recibir. Entonces, yo soy de la opinión que el pliego tarifario es más importante que una reducción de la tarifa, que va a traer más impacto,
pero no soy experto, los expertos son ustedes. Mira, la función de cambiar el pliego tarifario está orientada a racionalizar el uso de la energía y que el costo de la energía esté más asociado a, la tarifa, perdón, está asociado al costo. Actualmente lo que tenemos es que el precio de la tarifa está asociado a quién consume la energía. Es como que yo te diga, bueno, vas a echar el galón de diésel de tu camioneta, pero si vas para el mar va a costar 25, pero si venías aquí al estudio va a costar 21. No tiene sentido que el costo de la energía esté asociado por el uso final de esta energía. Debería de ser el costo de la energía, del costo de producir ese kilovatio hora lo que debería determinar. Entonces, yo uso el ejemplo de como que vaya a una gasolinera y si compras 5 galones, pagaste el precio. Si compras 10 galones, pagas más caro. Bien. Y si compras más de 10 galones, pagas más caro aún. El mismo combustible, en el mismo servicio, en la misma gasolinera. Así es. Entonces vos lo que deberías de hacer es un pliego tarifario, que hay elementos en la tarifa, eso también hay que decirlo. Ya en la tarifa actual hay elementos de este famoso de 6 a 10, de 6 de la tarde a 10 de la noche, sí, etcétera, de que debería de resaltarse más para que la gente sepa de que en un periodo determinado del día es más caro consumir energía porque es más caro producirla. Entonces se asocia la tarifa eléctrica a el costo de producción. Eso es lo que estamos planteando y eso te va a simplificar enormemente. Como te decía también la última vez que venimos aquí, el pliego tarifario de Guatemala, que es un ejemplo que me gusta resaltar siempre, te lo puedo explicar en una sola página, ¿verdad? Y tiene que ver si es de alta o baja tensión y si consume en pico o en hora fuera de pico. Y ahí uno lo que hace es racionalizar su consumo. Pues. Decía Dorman Caldera ayer, y después tengo que ir a un cambio, que mientras existan los acuerdos que hay con las generadoras de energía en estos momentos, donde el gobierno, para lograr el cambio de matriz, tuvo que hacer concesiones bastante fuertes, los beneficios de ese cambio de matriz no los vamos a ver. Porque dice que fueron concesiones demasiadas bondadosas, pongámosle, para los generadores de energía. Eso es coincidir con ese comentario de Norman. Y lo otro, ya estamos entrando a invierno. La producción de energía eólica va a bajar, la producción de los ingenios ya se fue, probablemente vamos a empezar a producir más con búnker, el cual el precio está por el suelo de verdad. Eso significa que producir energía eléctrica en Nicaragua va a ser más barata ahora que lo que fue hace unos cuantos meses. Bueno, sí, porque la base va a estar en un búnker más barato, pues es así de... Creo que está en $40, $42, algo así. Ahora, con relación a las concesiones del pasado, es difícil, pues, esto es como ver un juego de béisbol el lunes en la mañana, pues, ¿qué pasó el domingo? Sí, pues hubiera dado menores concesiones, pero no hubiera sabido el resultado del partido. El resultado del partido fue que vino inversión. Se trajeron las inversiones y hubo la energía eléctrica, pues porque el costo que había era que habían apagones. Sí, el peor era no tenerlo. El peor era no tenerlo. Entonces, tiene algo de validez lo que dice Norman, en el sentido de que los costos fueron al final del partido, ¿verdad? Fueron bastante altos, pero también se ganó esa parte. Por lo menos ya tenemos energía. La energía. Lo que sí hay que tomar ese comentario para hacia adelante, y es que esas condiciones ya no pueden seguir vigentes. No se puede seguir dando. Sí. El lunes estuve platicando con el Nordo Alemán de varios temas. Y uno de los temas que tocamos fue energía. Y me decía el doctor Alemán, Tumarín no va. Olvídate de eso, me dice, con el escándalo que hay, con la corrupción que hay, me dice, eso hasta ahí llegó, hasta ahí murió. Muchos economistas, no sé si ustedes inclusive, antes habían puesto Tumarín, impacto Tumarín sí va, crecía medio punto, impacto Tumarín no va, se mantenía igual. ¿Tumarín va? ¿No va? ¿O sigue siendo una incógnita? Mira, me llamó mucho la atención en Panamá, poca gente lo notó, pero estaba de casualidad viendo
viendo la transmisión en vivo de una conferencia que realizó la presidenta de Brasil con el presidente Peña Nieto, el presidente Obama y el presidente Varela. Estaban los cuatro ahí sentados y hablando de la importancia geopolítica de sus países y los problemas de la región, pues. Y Dilma Rousseff mencionó Tumarín. Dijo que entre los proyectos que Brasil está impulsando en la región, dijo en Nicaragua, Tumarín. Eso lo escuché yo y me llamó poderosamente la atención, porque si esto estaría cancelándose, no lo estaría mencionando un presidente. Eso está registrado, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, unas declaraciones hace unos 10 días del embajador de Brasil diciendo que ya está todo pagado a los pobladores, que faltaban unas cuantas familias y que la carretera estaba concluida y que esto va viento en popa. Pues entonces, si uno lee, digamos, los distintos mensajes, más bien uno tendería a pensar de que va. Nosotros no lo hemos incluido como escenario porque no tenemos información más que esa, pues más que lo que hemos podido percibir de las declaraciones. Y obviamente, sigue sin incluir el canal. Y seguimos sin incluir el canal. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado Juan Sebastián Chamorro de FUNIDES con la encuesta y las proyecciones, lo que piensa el empresarial nicaragüense. Vamos por mal camino, vamos por buen camino, la situación de inversión ha mejorado, ha empeorado. Ya volvemos. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES. Número, crecimiento del 3,5%, 4% vaticinan ustedes, ¿verdad? Como 4,5%. 4,5%. Sí. Está hablando 1% más que el año... No, este año que cerró, 2014, creció 4,7%. Un poquito menos que el año pasado. Un poquito menos y la proyección oficial es de que también va a crecer a 4,7% también este año 2015. Nosotros estamos un poco más allá. Me lleva a hacerte una pregunta. Según la encuesta de MIR, el 30 y pico % de los nicaragüenses dice que ya no les da para pagar la canasta básica. El otro 30 y pico % dice que con costo pagan la canasta básica. Y un 20% dice que le da para la canasta básica y vivir y gastar un poquito más. Pero estaba hablando de que casi 7 de 10 nicaragüenses con la completa o pagan la canasta o no le da para pagar la canasta básica. Viven bien jodidos, como decimos los nicas. Aquí ha habido opositores al gobierno, pongámoslo de esa manera, porque son opositores, que dicen que todos estos números de crecimientos que habla el gobierno, que habla el sector privado y que hablan organizaciones como la tuya, organismos como la tuya, no reflejan la realidad de Nicaragua. Decía, porque Juan Sebastián Chamorro podrá tener un aumento de su ingreso del 70-80%, vos, Jaime, podrás tener el 5% y el flaco 1%. Y el averaje sale alto. Sí. Pero la verdad es que solo uno de los tres fue el que se mejoró. Y decía el doctor Aguirre Sacasa en unas declaraciones que dio después de oír el informe de ustedes, que el peligro que él veía era que la diferencia de clases iba aumentándose aquí en Nicaragua. A esos señalamientos, después de ver tu último informe, ¿qué contestás? Mira, nosotros hacemos una pregunta a más o menos unos 1.500 consumidores en todo el país. En este caso lo hicimos en marzo y le preguntamos precisamente eso, porque no somos una institución que solamente se queda, Jaime, en los números macroeconómicos, sino que nos interesa también ver cómo está el sentimiento, las expectativas de los consumidores. ¿Y qué fue lo que pasó en el 2014 y todavía está pasando en cierta medida en este año? En el 2014 una sequía, eso aumentó el precio de los granos básicos, el maíz, el frijol particularmente. Eso golpeó la canasta básica en la cual gastan más como proporción de su salario los más pobres. Entonces, macroeconómicamente, ¿qué número tenemos? 6,5 de inflación.
un número históricamente razonable. Pero detrás de esa cifra macroeconómica se oculta el hecho de que la inflación le golpeó mucho más a los más pobres que a los más ricos. Entonces, cuando descomponemos esta encuesta y la sacamos entre grupos socioeconómicos, los que tienen el grupo socioeconómico más alto, dicen que el país va bien, mejora un poquito, pero los que están en el grupo socioeconómico más bajo, aumenta bastante los que perciben que la situación va mal. Aquí contesto un poco la pregunta que siempre me hacen en tu programa, si Nicaragua va en buen camino o en mal camino. Depende, lo que te decía también el doctor Aguirre, la percepción, digamos, de los nicaragüenses depende de dónde están situados en esta línea de pobreza. Desde el más rico hasta el más pobre difieren sus perspectivas porque tienen una realidad diferente. Pero la percepción, yo puedo tener una percepción, Noel Vidal, Carrené podrá tener otra percepción, el doctor Aguirre podrá tener otra percepción. Vos tenés los números. Sí. Y los números en promedio indican, no en promedio, los números ¿qué te indican? Que se está creando una diferencia de clase, está aumentando la diferencia de clase en este país, se está reduciendo la clase media, los beneficios están llegando por parejo o es un sector reducido el que se está beneficiando de los crecimientos en el país. En la encuesta aparecen más los consumidores en porcentaje, son más los consumidores que dicen que la situación de sus ingresos está peor que la del año pasado, es un negativo 17%. O sea que la mayoría de los encuestados dicen de que la inflación les pegó duro el año pasado y que por eso está en una situación peor que en la del 2013, inicio del 2014. Entonces sí, y esta es la importancia de darle seguimiento a estas encuestas porque te das cuenta por dónde van sus expectativas. Ahora, si le preguntas cómo va la situación del país a los empresarios, y esa es otra encuesta paralela que realizamos a las principales empresas del país, aproximadamente el 85% del Producto Interno Bruto está representado en esta encuesta, el escenario es diferente, el escenario es positivo. En el neto de los empresarios dice que el país va en buen camino. Pero se redujo. ¿A qué se dio esa reducción? O sea, bajó de cada 100 empresarios, 68 decían que iba por el clima de inversión. El clima de inversión. El clima de inversión. El clima de inversión. Ahora solo el 55 te dicen sí. que está bueno, o sea, bajó un poco. Bajó un poco, pero sigue siendo positivo en neto. Sigue siendo positivo. Y hay otra pregunta que se le preguntó. Y esto es antes del caso de Milton García. Sí, ¿verdad? Esto fue antes de Semana Santa. Probablemente eso del clima de inversión vaya a ser afectado por la percepción, ¿verdad?, de los encuestados. Eso lo vamos a ver hasta en la siguiente encuesta. Pero la situación actual del país para los empresarios mejoró de un negativo 15 que había en junio, donde estaban estos niveles de inflación altos, a un positivo 19. O sea que el empresario tiene una perspectiva bastante más diferente que la del consumidor y tiene que ver, Jaime, con lo que te digo, cada uno percibe, digamos, las condiciones económicas dependiendo de donde uno está sentado, ¿verdad? Hay razones para creer de que la gente que tiene empresas está dolarizado, se protege de la inflación mediante el uso del dólar, mientras que los asalariados que solo dependen de sus ingresos mensuales, eso están en Córdoba y pierden su poder adquisitivo. Pues. Entonces ahora, hay dos realidades. El empresariado que considera invertir en Nicaragua en los próximos 6 meses aumentó. Aumentó levemente, ¿verdad? Aumentó levemente, lo cual indica que las inversiones, que dicho sea de paso, en el 2014 se habían venido desacelerando, en el último trimestre del 2014 se mejoraron un poco y las proyecciones de la Cámara de la Construcción, etcétera, son de crecimiento arriba del 20%. Nosotros estamos estimando algo mucho menor que eso. Aquí viene una me llamó la atención, que es pues, el gráfico 23. Considera hacer cambios en la cantidad de trabajadores ocupados en los próximos 6 meses. El 80% de los empresarios dicen que no van a contratar a nadie más. Así es. 7% dicen que más bien van a reducir la mano de obra. ¿Verdad? Y el 13%, pues, más o menos el 13% dice que se va a quedar, van a aumentar, contratar más. Eso quiere decir que uno de los 3 principales problemas de los nicaragüenses,
que es la generación de empleo, por los próximos 6 meses el sector privado no es una alternativa. Es que no lo ha sido, en el sentido de que en los últimos 5 o 6 años la cantidad de gente que se incorpora a la población económicamente activa en número absoluto no se absorbe por la generación de empleo ni del sector privado ni del sector público. Hay un número de jóvenes, solamente en la universidad se gradúan aproximadamente unos 12.000 jóvenes. Esos 12.000 jóvenes no consiguen empleo inmediatamente, precisamente porque lo que te están diciendo los ¿Cuál es la empresarios. tasa de desempleo que hay en este país? Mira, la tasa de desempleo es bien engañosa porque y anda alrededor del 7%, dato Sí, que no le crees, ¿verdad? Sí. Porque usamos una definición muy gringa, pues, y que vos no estuviste buscando empleo activamente en las últimas tantas semanas, y si te aburriste, entonces ya pasás... O te cuesta real buscar trabajo. Pues. Sí, entonces se utilizan otros indicadores un poco más tropicales, ¿verdad? Como es el subempleo, y tiene que ver con que si vos trabajás un número de horas determinadas pero ganas menos del salario mínimo, ahí estás técnicamente subempleado. Si estás vendiendo frutas, si estás haciendo algún rumbito por ahí, pero haces algo, pero no haces algo de manera consistente que te asegure el salario mínimo. Ese subempleo, que se le llama, anda alrededor del 40%, y en la encuesta de medición de continua de hogares se ve un repunte de este subempleo, que es algo preocupante porque tenés gente... Es el empleo informal. Subempleo es la definición, ¿verdad? Empleo informal es alguien que no cotiza al INSS, que no paga IR, que no está dentro de ¿Y el subempleo es que cotiza al INSS? No, el subempleo es de que vos estás haciendo algo, por lo tanto no estás desempleado, pero ese ingreso que te genera no te da para alcanzar el salario mínimo legal que deberías de tener, porque estás, qué sé yo, reparando llantas en una vulcanizadora o estás haciendo algo a medio término. Ese es realmente el verdadero problema que tenemos en Nicaragua. ¿Ese subempleo está por cuánto decimos? Alrededor del 40%. O sea, de cada 10 nicas, de cada 100 nicas, 40 o no están trabajando o están ganando menos de lo que deberían de ganar, menos del salario mínimo, pues, de la verdad. Están haciendo algo que no se considera un empleo pleno, un empleo totalmente de acuerdo a las capacidades. Y de ese 40, aquellos que no realmente no están haciendo, no tienen ningún tipo de ingreso, ¿cuánto anda más o menos? Anda alrededor del 10% más o menos, ¿verdad? Sí. Que es, digamos, la definición de desempleo. Que no es un número tampoco altísimo, pues. Lo que pasa es de que, ¿qué te puedo decir? O sea, aquí no estamos pegando gritos por la remesa. Las remesas han aumentado. Por eso es lo que está ayudando a mantener esa olla de presión ahí. Esa olla de presión. Sí, así es. Ahora, ¿qué te hace moverte de estar sin hacer nada a hacer subempleado? Agarrar una bolsa de agua y venderla en el semáforo, y ahí está subempleado. Entonces son definiciones bien subjetivas, ¿verdad? Que si ese es realmente un empleo o no un empleo. Pero lo importante es de que estás hablando de un montón, y aquí quiero mencionar este tema como algo importante para el desarrollo del país. Jaime, y es que tiene que ver con el capital humano que tenemos, que estamos desaprovechándolo, ¿verdad? Este aumento de las remesas es indicio de que efectivamente la migración continúa. Es cierto, la economía creció un poco más acelerada que las remesas, pero en términos absolutos ya llegamos a 1.136 millones de dólares en remesas. Esto es casi 3 veces lo que se obtiene en turismo, por ejemplo. Entonces, tenemos un montón de capital humano que se debe aprovechar para producir en el país. Entre los consumidores, el clima del país está igual, ha mejorado o ha empeorado. El tema de ingresos, pues. ¿Qué fue lo que pasó en el 2014? Y te reitero, el tema de la inflación a ellos les golpeó de manera desproporcionada porque hubo un aumento bien fuerte en los granos básicos que constituyen la canasta básica. El componente de alimentos y bebidas no alcohólicas fue lo que siempre empujó el índice de precio del consumidor, y ahí es donde los más pobres tienen un efecto, destinan más parte de su ingreso. Entonces, en la encuesta te refleja de que llegaste a un nivel de lo más bajo, que fue en junio del 2014, producto de esta inflación de negativo 30, y luego viene subiendo, todavía es en neto negativo, pero va
levemente siendo menos malo, si vos querés, ¿verdad? Y está en negativo 17, o sea, 17% más de los consumidores que dicen que su situación económica está peor que la del año pasado. Está mejorando levemente, pero todavía está en neto negativo. Igual que la del año pasado, ¿cuánto está? 17 dice que está peor. Sí. ¿Cuánto dice que están igual? Para tratar de medio compararla a la encuesta de MIR, más o menos. Es que lo que pasa es que nosotros nos montamos en la encuesta de ustedes se montaron. No, sí, hacemos unas preguntas especiales para FUNID, de tal manera que son... bueno, entonces los números más o menos son los mismos números. Son los mismos números. Sí. Estos son datos que FUNID le contrata a MIR para levantarlo. Hace 3 semanas, el ministro de Transporte, el Ministerio de Transporte tomó la decisión de quitarle el subsidio al transporte interurbano, argumentando que con la reducción del precio del combustible y como está ahorita, no es necesario darle ese subsidio. Que por un lado pues es plata que nosotros damos de los impuestos que nosotros pagamos. Ya los transportistas están pegando el grito al cielo, están pidiendo aumento de la tarifa, ¿verdad? Si no le dan el subsidio, quieren aumento de la tarifa. ¿Quién de los dos tiene la razón? El sector transporte, que dice que sin el subsidio tienen que aumentarle la tarifa, o el gobierno que dice no, con la reducción del costo del combustible, más los beneficios que te damos, que puedes importar repuesto, llanta y todo eso sin pagar impuestos, es suficiente para que no te suba la tarifa. Mira, yo creo de que las situaciones de fiscales, que dicho sea de paso aumentaron en el 2014 los impuestos, todos los impuestos, aumentó el IR, aumentó el IVA, aumentó el ISC, hay una situación pues de mejoría en los impuestos en el 2014. Sin embargo, la disminución del precio del petróleo trae consigo la disminución de la cooperación venezolana. Entonces yo creo que todos estos temas de estar hablando de disminución de subsidios está detrás este escenario, ¿verdad? Porque ya no solamente se ha mencionado ese tipo de subsidios, sino otros, ¿verdad? Lo cual es extremadamente impopular para cualquier gobierno, siquiera tocarlo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que lo estén mencionando refleja de que hay una preocupación de que aquí hay una Pues que el subsidio al transporte interurbano ya fue suspendido. Sí, pero eso es una realidad. Pero se habló de los taxis también. Se habló de todos los demás. Sí, sí. Ya creo que el primer año, el segundo año del gobierno del presidente Ortega, aquí tuvimos un paro de transporte fuerte, ¿verdad? Es más, el gobierno tuvo que ceder al fin y al cabo. Pero la gente, parecía increíble, me acuerdo que en ese tiempo la gente se solidarizó con los transportistas. Porque decía que los transportistas tenían razón. Por eso te hago la pregunta, en estos momentos, con la información que vos manejás, porque a lo mejor no la manejás, la información que debes, ¿podrías decir vos, o no te atreves a decir, porque no tenés los insumos, quién de los dos tiene la razón? Ya sabemos las razones del gobierno por cuál están, pues. Sí. Entonces la pregunta es, ¿tiene razón los transportistas de que, ok, me quitar el subsidio, está bien, quitármelo, pero yo no puedo sobrevivir si no le subo la tarifa? Sí, lo que pasa es de que el subsidio se genera porque aumentan los precios del petróleo. Entonces dicen, para compensar este impacto, entonces te voy a dar este subsidio. Al bajarse el precio del petróleo, y el gobierno le devuelve la moneda, pues, y le dice, mira, o sea, las condiciones por las cuales yo te di ese subsidio se justifican. Pero así que ahí el gobierno tiene un argumento. Pero por otro lado, los transportistas saben de que es extremadamente complicado eliminar subsidios. De hecho, los subsidios muy rara vez se desmontan, pues tenés que tener una fuerza política determinada para poder tomar esa decisión tan impopular, ¿verdad? Entonces, al final del día es de dónde va a salir la plata, que es lo que vos comentabas al inicio. Va a salir de los mismos impuestos, ¿verdad? Entonces, es una pregunta bien complicada, va a depender un poco del monto de estos subsidios, ¿verdad? Y sobre todo, quién está recibiendo este subsidio, porque de nuevo el último subsidio que yo creo que se va a discutir es el del 250 de los buses
El de los urbanos, de Managua. No, perdón, los urbanos, ¿verdad? Los de Managua, porque ese es un subsidio que efectivamente le llega al que anda, al que anda en bus, ¿verdad? Entonces hay una lógica ahí de tratar de eliminar subsidios Pero dice que el 20% de la mano de obra de Managua viene en los departamentos, porque Sí. el 20-25%. Un aumento de la tarifa al usuario, si hay un enorme porcentaje que te dice que no le da, imagínate si le hace un aumento de la tarifa, pues en algún lugar eso se puede convertir en un problema serio. Es un problema bien complejo, ¿verdad? Donde, es decir, no es como el programa de televisión, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? O sea, ambos tienen puntos a favor, porque también los transportistas te podrían argumentar, mira, lo que la gente que yo estoy transportando es la más pobre y yo no me quedo con ese subsidio, se lo estoy trasladando al consumidor, pues entonces es complejo. Si yo soy un trabajador a veraje o soy un desempleado, el panorama me indica que la generación de empleo este año va a ser mínima, ¿verdad? Porque no vemos no se oyen muchas inversiones de generación de empleo, que vayan a generar empleo. El sector privado ha dicho, con un porcentaje alto, ¿verdad?, de que no van a contratar a nuevo personal. El gobierno no está para contratar personal, pues no es ese su trabajo. Está incrementando el gasto, sí, sin embargo, y está aplicando incrementos salariales a los trabajadores y el programa de inversiones públicas. Pero ese es para el que trabaja, el que ya está trabajando. El que ya trabaja, sí. El que no trabaja. Probablemente habrán algunas contrataciones adicionales, pero no son muchas. Y aquel que ya trabaja, que también te dice que su segundo principal problema es el alto costo de la vida, tampoco se ve en un panorama que eso se va a reducir. Sí, así es. Ese es realmente Sí. lo que vemos. Sí, por eso es de que la tasa de crecimiento va a ser similar a la del año pasado. Vamos a tener una cierta estabilidad, van a crecer las ventas, etcétera, pero los empresarios te están diciendo de que no piensan hacer contrataciones masivas, ni mucho menos. Se va a parecer un poco al 2015, a lo que pasó en el 2014. ¿No han hecho un estudio ustedes de la población de Nicaragua? ¿Cuánto viven en extrema pobreza? ¿Cuánto viven en pobreza? ¿Cuánto es la clase media? ¿Y cuánto es la clase privilegiada, pongámosle? En este país, ¿qué porcentaje hay? Bueno, el porcentaje de pobres anda alrededor del 40% y ha estado ahí, ¿verdad? El problema con ese número es... ¿Y la clase media? Es que, digamos, la definición es pobre extremo, ¿verdad?, que anda alrededor del 14-18%, y 40% el pobre. El que está arriba del nivel de pobreza técnicamente es clase media, pero podría estar a $1 arriba de la línea de pobreza o podría estar muy cerca de alguien muy rico. Pues esa definición ya es una definición un poco más difícil de medir porque depende de estilos de vida, depende de estilos de consumo, etcétera. No se rige por esta métrica que es el ingreso por persona por día, que es lo que te define la pobreza, pues lo que necesita una persona para vivir en un día, si está debajo o arriba de la línea de pobreza. Pero muchos te dicen que realmente el verdadero termómetro de un país va por el buen camino es si la clase media sube, sí. Crece o disminuye. Mira, como el número de pobres es tan grande y en el último informe de FIDEC sobre pobreza, que es una institución que ha venido registrando este indicador. La extrema pobreza creció inclusive. Creció y no solamente creció en términos porcentuales, sino que también creció en términos absolutos. Como la población va creciendo, vos podés tener una pobreza general en 40%, pero como la población creció en 2 años un 5%, tu número de pobres aumentó. Entonces esto es preocupante, llama la atención, ¿verdad? Creo que fue en el 2013 que se incrementó, en el 2012, y esto te podría indicar de que tal vez hubo reducción en algunos programas sociales, Jaime, no lo sabemos, pero sigue siendo el desafío principal de Sería interesante que para el próximo informe medir realmente cuánto estamos. En resumida cuenta, el panorama es bueno, porque vamos a tener un crecimiento del 4,5%, creo que es el tercero más alto de Centroamérica, sino de Latinoamérica, sí, si no me equivoco, pero en términos generales, a como sentimos, pues, o sea, entre lo que pagamos, lo que no tenemos que pagar, la corredera de todos los días, vamos a estar iguales. No va a haber una mejoría que sintamos.
A ver, la economía va a crecer alrededor del 4,5%. Si vemos el resto de Latinoamérica, no va a llegar ni siquiera al 1%. Entonces, si lo vemos en términos de tasas de crecimiento, vamos a estar alto. Creo que solo Panamá y Bolivia creo que van a crecer un poco más arriba que nosotros. En Centroamérica es el país que más va a crecer, Nicaragua. Pero volvemos al tema de la microeconomía, del ingreso de las personas. Un crecimiento de 4,5% representa alrededor de $90 de incremento por persona, mientras que para Costa Rica esto representa un $400, $500 por persona. Entonces, hay que tomar con cautela estos datos del crecimiento económico en función del tamaño de la economía. Tenemos una economía de 12.000 millones de dólares, no una economía de 48.000 millones de dólares como es la de Costa Rica. Entonces, es cierto, estás creciendo a tasas altas, pero lo que se reparte es poquito. Y eso explica esa dicotomía que te dicen, bueno, los economistas están diciendo que el crecimiento es altísimo, pero yo no lo siento en mi bolsillo. Esa es la explicación, Jaime. Ahora, podríamos estar creciendo a un menor ritmo, ¿verdad? Yo creo de que hay elementos positivos, hay algún tipo de inversiones que se están dando, hay algunos sectores que se están mejorando. En algunas encuestas vemos de que los empresarios están demandando más mano de obra. Es un tema que no tocamos aquí sobre el tema de los profesionales, pero hay algunos signos que te muestran que la economía va avanzando, pero obviamente, como decimos en Funido, debería crecer al doble en tasa de crecimiento. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a Juan Sebastián Chamorro. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.